con los elementos de la relación jurídica. Esperen un segundo. Configuro. Me están escuchando correctamente, ¿no? Sí. Bien. Bueno. A ver, esperen que no puedo. Ahí está. Bueno, en esta clase vamos a empezar con, como he dicho, con lo que es la unidad número 3. Ustedes verán en esta unidad que tiene un primer apartado, un primer punto que se refiere a las relaciones jurídicas y a los derechos subjetivos. Y luego de ese primer apartado comienza con el desarrollo de la persona en tanto sujeto del derecho, que como vamos a ver es uno de los elementos de las relaciones jurídicas. ¿Sí? Es decir, a partir de ahora, a partir de esta unidad, luego de haber visto en la unidad 1 y en la unidad 2 conceptos fundamentales, nociones fundamentales del derecho y de la ley, en relación, por supuesto, con el derecho privado, a partir de ahora vamos a empezar a ver este concepto clave del derecho privado, que es el de las relaciones jurídicas privadas y los derechos subjetivos, y cuáles son sus elementos a lo largo de el resto de las unidades, digamos, salvo la última que hablamos de la ineficacia y de la extinción. Pero el sujeto, el objeto y la causa de la relación jurídica es lo que comenzamos a ver a partir de ahora hasta la unidad 13 de este programa que tenemos. Lo que hemos visto hasta ahora es, bueno, de hecho en la unidad número 1 hemos visto una noción básica de lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo, ¿sí? Y lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora es lo que se llama la esfera subjetiva del derecho, que es algo, es como decir el derecho en movimiento, el derecho en la vida misma, el derecho en el marco de las relaciones sociales, que es, por supuesto, la finalidad a la cual está orientada el derecho como institución social. Es una institución social el derecho, tiende, más allá de las distintas posturas filosóficas que hay acerca de lo que es el derecho tiende a regular las convivencias sociales, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos encontramos ante relaciones sociales, ¿no? Vínculos entre las personas que tienen algún tipo de regulación por parte del derecho, ¿no? Y cuando hablamos de persona, hablamos de persona humana, como la llama el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 2015, ya lo vamos a tratar esto un poquito después, o personas humanas o también personas jurídicas, ¿no? Personas ideales, como las llamaba Vélez Arfield, que son instituciones, corporaciones que tienen cierta personería jurídica reconocida por el ordenamiento cuando han sido constituidas conforme a las reglas que marca el mismo ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, cuando esas personas empiezan a interactuar y esa interacción, esa relación social está regida de alguna manera por el derecho, nos encontramos frente a lo que la doctrina conceptualiza como relación jurídica, ¿sí? Que es básicamente el concepto es un concepto esencial del derecho, porque el derecho no es, digamos, una
como dice Rivera Crovi, una constelación de derechos independientes entre sí. ¿Sí? No es que cada individuo está aislado del resto de la comunidad, sino que hay un sistema social en el que las personas se relacionan, interactúan y los derechos subjetivos entran en desarrollo en el marco de esas relaciones sociales, y a cada derecho subjetivo le va a corresponder de pronto un deber jurídico, y de esta manera derechos y deberes son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, frente al derecho que tiene un hijo a recibir, ¿no es cierto?, de parte de sus progenitores, alimento, cuidado, educación, atención, se corresponde ese mismo deber por parte de los progenitores para con sus hijos, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco se comienza a hablar de relación jurídica que, bueno, la definición no presenta una mayor complicación, ¿no? Es decir, es un vínculo que une a dos o más personas respecto de determinados intereses. Vamos a ver que los bienes o los intereses vendrían a ser como el contenido de los derechos subjetivos, ¿no?, que pueden tener un carácter patrimonial o un carácter extrapatrimonial, que pueden ser intereses individuales como, como el interés que yo tengo con respecto a el vehículo de mi propiedad, o pueden ser intereses difusos, ¿sí?, como el interés que tiene la comunidad a que el río Sibi Sibi no esté contaminado. Esos son intereses difusos porque no pertenecen a un individuo en particular, sino que pertenecen a la colectividad toda, no son fraccionables. Y ese vínculo, esa relación, está regulada por el derecho. Entonces, por eso se va a hablar de intereses jurídicamente protegidos, y básicamente la finalidad es para la realización de una función social merecedora de tutela jurídica. Por eso se habla de intereses jurídicamente protegidos, que a su vez van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, la sociedad va valorando ciertos intereses en un tiempo determinado que por ahí hace 30 o 40 años no los valoraba como, por decirlo de alguna manera, digno de protección jurídica. Y eso se va reflejando en la legislación a lo largo del tiempo, ¿sí? Ya hemos puesto el ejemplo de el concepto de la familia, que tenía determinada delimitación hasta hace 30, 40 años, y que poco a poco eso ha ido de alguna manera ensanchándose, digamos, ¿no? Entonces, eh, esos intereses o bienes sobre los cuales van a recaer los derechos y que son jurídicamente protegidos por la legislación, también de alguna manera van variando a lo largo del tiempo, y esto se va reflejando, como dije, en la legislación. Eh, entonces, ese vínculo social regulado por el derecho, tiene tres elementos, ¿sí? En esto es coincidente la mayoría de la doctrina, la mayoría de los autores. Después hay algún autor que le agrega el elemento llamado protección, que tiene que ver con la posibilidad de accionar judicialmente para el cumplimiento efectivo de los derechos que son el contenido de esa relación jurídica. Pero no parece ser esto un elemento constituyente, digamos, ¿no? O al menos no es este cuarto elemento algo que en general la doctrina esté de acuerdo. Pero básicamente nos vamos a poner
en estos tres elementos, porque además lo que sería la posibilidad de ejercer la acción judicial, eventualmente ustedes lo van a tratar en lo que es derecho procesal, y no en derecho privado, ¿no? Pero los elementos constitutivos de toda relación jurídica, en esto sí hay de acuerdo con estos tres, son los sujetos, el objeto y la causa. Los sujetos es, digamos, lo que vamos a empezar a ver a partir de esta unidad, ¿no? A renglón seguido, cuando empieza a hablar de las personas, porque los sujetos no son otras cosas, no son otras entidades, digamos, que las personas, porque las relaciones se establecen entre personas y exclusivamente entre ellas. Y cuando hablamos de personas, como vamos a ver enseguida, hablamos de personas humanas y de personas jurídicas, que son agrupaciones o instituciones creadas por las personas humanas, ¿no es cierto? Y estos son los sujetos de la relación jurídica, y entonces vamos a comenzar a ver en esta unidad, por ejemplo, lo que es el estatuto jurídico, el estatuto legal de la persona humana. Después, ya en otra unidad, vamos a ver persona jurídica, pero acá vamos a empezar a ver lo que es la persona humana, los atributos de la personalidad, y en esto vamos a comenzar el desarrollo de esta unidad número 3. El objeto de esta relación jurídica, de este vínculo social regulado por el derecho, lo van a constituir bienes e intereses. Esto también lo vamos a desarrollar, en una unidad más adelante, no me acuerdo ahora exactamente qué unidad es, pero vamos a verlo más adelante. Esto puede recaer sobre intereses, como dije, susceptibles de apreciación pecuniaria, o intereses que no tienen valor pecuniario, digamos, ¿no? De hecho, cuando veamos dentro de los atributos de la personalidad, los derechos personalísimos de la persona, como el derecho a la identidad, a la imagen, a la privacidad, a la honra, son derechos personalísimos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, económica, no son valorables económicamente, sin perjuicio de que su afectación, el daño a esos intereses, a esos eh, eh, derechos personalísimos, no signifique que el daño, que las consecuencias pueda generar un deber de reparar, ¿no? Y de pagar una indemnización patrimonial. Pero el bien en sí, el interés no es, el interés sobre el cual recaen, ¿no es cierto?, estos derechos no es susceptible de apreciación pecuniaria. Y la causa, que alude a la fuente de donde se genera la relación jurídica, que son los hechos y actos jurídicos. Bien. Bueno, esto de a poco lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el programa. Pero antes de comenzar con lo que sería el derecho subjetivo, que es el contenido, que es digamos, de alguna manera, el contenido de las relaciones jurídicas vistos desde el punto de vista de uno de los sujetos, porque cuando hablo de sujetos en el marco de las relaciones jurídicas, siempre va a tener estas dos caras de la moneda, ¿no? Uno que va a ser el titular de un derecho subjetivo, el otro que va a ser el titular de un deber jurídico, como el caso del progenitor y el hijo, el caso del acreedor y el deudor, el caso del titular de un derecho real de dominio que tiene efectos absolutos, es decir, toda la comunidad debe respetar esa relación de dominio que yo tengo sobre mi bien individual, mi automotor, por ejemplo, esa relación jurídica, digamos, del titular del derecho real de dominio con el resto de la sociedad, que tiene un deber jurídico de respetar ese derecho real de dominio. Se establecen entonces estas relaciones entre sujetos, titulares de derechos y titulares de deberes. Bien. Hay una
una, digamos, aclaración, una conceptualización previa a la de la relación jurídica que cierta parte de la doctrina formula, que es el de situación jurídica y que es importante tenerla en cuenta, digamos, ¿no? La situación jurídica sería como una especie de género, si se quiere, que tiene que ver con, digamos, determinada manera de estar en la vida social y que tiene una regulación por el derecho y que la doctrina la clasifica en unisubjetivas y plurisubjetivas. Las unisubjetivas, que se refieren a la persona en sí misma o en relación a un bien de la persona, tiene que ver básicamente con los estados de familia y con los derechos reales, ¿no? Es decir, son situaciones que en principio no generan una relación jurídica concreta con una persona determinada, ¿no? Es decir, el derecho real de dominio que yo tengo con relación a mi auto, en principio es una situación jurídica, digamos, yo soy el titular del derecho real de dominio de mi auto. Sí vamos a ver que ese derecho subjetivo, ese derecho real de dominio, tiene lo que se llama un efecto erga omnes, que es un derecho absoluto en el sentido de que todo el mundo tiene que respetar ese derecho real de dominio que yo tengo. Nadie puede venir y apropiarse de ese vehículo, no, nadie, digamos. ¿Mm? Y ese deber jurídico es indeterminado, es para toda la sociedad, para toda la comunidad. Ahora, no tengo una relación jurídica concreta, ¿sí? No es como la relación del acreedor y el deudor, del locador con el locatario, en donde hay dos personas determinadas, ¿no es cierto?, que sabemos quién es el acreedor y quién es el deudor y quién es el que puede reclamarle determinada conducta a quién, digamos. Acá hay, en el caso de las situaciones jurídicas, hay como una situación estática, como ocurre con los estados de familia, como por ejemplo un padre, ¿no? Y no hay una relación jurídica concreta como ocurre en las situaciones plurisubjetivas. Ahora, cuando ocurre la afectación concreta, cuando ocurre la afectación concreta, por ejemplo, de ese derecho real de dominio, cuando alguien viene y me choca el auto, ¿no es cierto? O cuando alguien viene y se apropia de mi vehículo, entonces ahí sí se va a presentar una relación jurídica que entra dentro de lo que serían las situaciones plurisubjetivas, en donde ya actúa más de una persona, ¿no? Está de un lado el titular del derecho real de dominio y del otro lado la persona que, por ejemplo, se ha apropiado de ese vehículo y que va a tener que reintegrar ese vehículo a través de una acción judicial determinada donde yo voy a proteger el derecho del cual soy titular, digamos, ¿no? Entonces no hay ya un deber genérico indeterminado de todas esas personas, sino una relación concreta entre dos o más personas, digamos. Podríamos estar hablando de más de dos personas. Entonces, desde ese punto de vista, el derecho subjetivo, que es como si viéramos la relación jurídica desde el punto de vista de uno de los sujetos que interviene, ¿no? El que es titular del derecho, lo vamos a ver como la facultad que tiene una persona de exigir determinada conducta, ¿bien? De otra persona. Entonces,
El derecho subjetivo que se deriva de mi derecho real de dominio, comúnmente llamado propiedad, pero la propiedad es más bien el género, ¿no? Del derecho real de dominio que yo tengo sobre mi vehículo, implica la facultad que puedo exigir de todos los demás que nadie me lo use. Bien, el derecho que tiene un acreedor, de un locador, en virtud de un contrato de locación, el derecho creditorio, el derecho personal que se deriva de ese contrato de cobrar determinado monto de alquiler, se deriva el derecho subjetivo de exigir del locatario una determinada conducta de dar. ¿De dar qué? Una suma de dinero. Entonces, el derecho subjetivo es eh, como la contracara del derecho objetivo. Habíamos visto en la unidad 1 que el derecho tenía como una doble acepción, ¿no es cierto? Lo que llamamos el derecho norma y el derecho facultad. El derecho norma lo encontramos en el ordenamiento jurídico, en el material jurídico disponible, ¿no? Entonces, si yo abro la Constitución Nacional, en el artículo 14 de la Constitución Nacional, voy a encontrar una enumeración de determinados derechos. Bien, eso es derecho objetivo, el artículo 14 de la Constitución Nacional. Es el derecho norma. Ahora, ese derecho norma dispara a cada uno de los habitantes del suelo argentino, ya sean nacionales o extranjeros, eh, habilita, ¿no es cierto?, determinados derechos subjetivos, que ahí están enumerados. El derecho de enseñar y aprender, por ejemplo, ¿no? A partir del cual la doctrina elabora el concepto del derecho a la educación. Bueno, el derecho objetivo tiene su raíz ahí, en la norma, el derecho norma, y eso genera a partir de esa norma, ¿no?, que ha protegido un interés de manera jurídica, ¿no?, una protección jurídica de un interés. ¿Cuál es el interés? El interés a educarse, a partir del cual cada uno de ustedes va a poder desarrollarse en la sociedad, ¿no?, invocando ese derecho subjetivo de distintas maneras, el derecho a educarse. Después hay que darle contenido a ese derecho, y ese contenido se lo vamos a dar a partir de ciertas reglamentaciones menores que están dentro de ese principio jurídico, de esa norma jurídica que, ¿se acuerdan la clasificación de principios y reglas? Bueno, que la Constitución diga que todos los habitantes tienen derecho a enseñar y aprender es un principio jurídico, no es una norma indeterminada, es un mandato de optimización. Después hay que ver las reglas concretas cuando se empieza a reglamentar y a desarrollar ese derecho vendríamos a decir, en toda la estructura normativa del país, que la podemos encontrar inclusive desde la misma Constitución Nacional. Hay otros artículos que hablan de que el Congreso de la Nación debe dictar leyes de base de la educación que aseguren una educación gratuita, ¿no?, equitativa. Empieza a enumerar una serie de contenidos que tiene que tener ese derecho a la educación. Podemos encontrar normas en el Código Civil, podemos encontrar, qué sé yo, resoluciones de la Universidad Nacional de Jujuy, donde reglamente este derecho a la educación. Bien, entonces cada una de esas normas de distintas jerarquías son el derecho objetivo, y que van a otorgar a cada uno de ustedes un derecho subjetivo, como para exigir de determinada conducta. En el caso a la institución universitaria, bueno, inscribime que yo quiero cursar, dame clase,
etcétera, digamos. Tiene todo un contenido el derecho a la educación que se empieza a desarrollar a partir de ahí. Luego van a encontrar una serie de disquisiciones teóricas, digamos, acerca de lo que es la naturaleza jurídica del derecho subjetivo, que se remonta a una discusión, esto lo menciono muy brevemente porque tiene un interés práctico que de alguna manera nos lleva a un concepto actual del derecho subjetivo, que es una discusión entre Savigny y Heering, que son, digamos, dos grandes juristas del siglo XIX. Savigny decía que la naturaleza jurídica del derecho subjetivo es un poder atribuido a una voluntad por el ordenamiento jurídico. Le daba, digamos, le ponía el énfasis, es decir, cuando trataba de entender qué era para el derecho subjetivo, Savigny decía es un señorío de la voluntad, digamos, ¿no? Es decir, ponía el énfasis en la voluntad. Es un poder que el ordenamiento jurídico le otorga a un individuo para que con su voluntad desarrolle ese querer. Bien. El problema que tenía este concepto es que faltaba el contenido, digamos, ¿no? Era todo ponerlo, digamos, en cabeza de la voluntad del sujeto, y esto era como una visión como bastante individualista del derecho y de la sociedad, y que daba lugar, si se quiere, a los ejercicios ilimitados de los derechos, porque si un derecho subjetivo, si el derecho a la propiedad es un señorío de la voluntad, es el poder atribuido a una voluntad, y con la voluntad se despliega ese derecho de manera ilimitada, entonces, digamos, ¿no? Eso genera conflictos en la vida social, ¿no? Mientras que Heering lo que sostenía era un poco sacarle el foco de la voluntad del sujeto y poner el foco en el contenido de lo que el ordenamiento jurídico estaba asignando, digamos, ¿no? Entonces decía, no, el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido, que es un poco lo que yo mencionaba hace rato, de los intereses o bienes, en un sentido amplio de la palabra, que la sociedad va valorando a lo largo del tiempo, y que a través de la legislación, a través de la Constitución, va protegiendo, y que de esa manera ponemos el foco en el contenido del derecho subjetivo, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, una pareja que convive tiene ciertos derechos subjetivos que antes no lo tenía. Un conviviente antes no podía reclamar, por ejemplo, alimentos al otro conviviente. Si uno de los convivientes era atropellado por un tercero, como el conviviente no podía reclamar alimentos a su otro conviviente, ese daño patrimonial que le podría haber dejado a raíz de las secuelas, un accidente de tránsito, por ejemplo, al otro conviviente, no le daba derecho al otro a reclamarle, en el caso de fallecimiento, por ejemplo, no le daba derecho al otro conviviente a reclamarle al autor del daño derechos patrimoniales, porque si no había un derecho subjetivo a reclamar alimentos, tampoco podía haber. Esto eh, se fue relativizando por parte de la jurisprudencia, y se empezó a hablar ya no
de intereses legítimos o jurídicamente protegidos, sino de intereses lícitos, y entonces a partir de este desarrollo de la jurisprudencia se lo habilitaba al conviviente, a pesar de que no tenía un derecho subjetivo, a igual reclamar, hacer su reclamación, su reclamo por indemnización de daños y perjuicios. Esta distinción entre intereses jurídicamente protegidos o intereses legítimos e interés simple lo van a encontrar en la mayoría de la bibliografía. Yo he visto que Rivera Crovi no conceptualiza bien esta diferencia entre interés legítimo e interés simple, que vendría a ser una diferencia en estos términos, ¿no? Un interés legítimo o jurídicamente protegido es aquel que está regulado por el derecho, ¿no? El derecho del padre a todo lo que implica la responsabilidad parental. Está regulado por el derecho, mientras que los intereses simples son aquellos que, no, si bien no están regulados por el derecho, no están prohibidos y también están de alguna manera protegidos por el ordenamiento jurídico. Entonces ya lo van a ver cuando vean derecho de daños, que también una persona que se le ha visto afectada su interés simple, aunque no esté regulado por el derecho, puede reclamar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Pero bueno, cerrando esta idea, tanto la postura de Savigny como la de Heering tenían sus falencias en el sentido de que Savigny no hacía foco en el contenido de ese poder, ¿no? En la protección de ese objeto sobre el cual recaía el derecho subjetivo, mientras que Heering no hacía referencia a la voluntad, que también es importante. Para que ustedes puedan ejercer el derecho subjetivo de educarse, tienen que realizar una manifestación de voluntad, digamos, ¿no? Movilizarse hacia la universidad, inscribirse, ¿no? Tiene que ver también con una voluntad, porque si la voluntad no, del sujeto no se despega y no se desarrolla, ese derecho se evapora en el aire, digamos, ¿no? Entonces, como síntesis, la doctrina ha llegado a la conclusión de que las dos posturas, la de Savigny y la de Heering, eran no contrapuestas, ¿sí? No antitéticas, contrarias, opuestas, sino se podían complementar. Podía hacerse una síntesis. Entonces ahí aparece esta definición que ustedes van a ver en la mayoría de la bibliografía, donde dice que el derecho subjetivo es el poder atribuido a una voluntad para la satisfacción de intereses jurídicamente protegidos. Bueno, después hay tesis negatorias que la verdad no tienen la menor tesis negatoria en el sentido de decir no existe el derecho subjetivo. En el derecho solamente existen deberes jurídicos y no derechos. Pero la verdad es que no tienen mayor respaldo este tipo de teorías y se relacionan mucho con incluso posturas bastante totalitarias o visiones o concepciones bastante totalitarias del Estado, porque justamente la existencia además de derechos importa o implica el establecimiento de límites frente al ejercicio del poder estatal, digamos, ¿no? Entonces, es bastante, tiene una connotación claramente política esto de negar la existencia de derechos subjetivos. No le vamos a dedicar mayor comentario a eso. A ver, ¿cómo vamos hasta ahora? No
nosotros estamos haciendo patria acá, ¿no? No hemos visto el partido, no sé cómo salió Argentina, no, ni me enteré. Si alguien me puede decir. Supongo que están todos atentos a la clasificación de las relaciones jurídicas y nadie sabe nada del partido argentino. Perdió. Buah, qué pena. Bueno, a ver, nos robaron, dice ahí. Bueno. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? A ver, dice el derecho legítimo, no, la palabra no es derecho legítimo, ¿no? Es interés. El interés vendría a ser el objeto sobre el cual recae el derecho, ¿m? Que claramente tiene un valor determinado, digamos, ¿no? Entonces, como yo he dicho, cuando hablamos, por ejemplo, de intereses individuales, cuando hablamos de intereses individuales, qué sé yo, el interés, la relación que tiene, que puedo tener yo con mis objetos, con mis cosas, ¿no? Que en derecho se regula a través de la forma del derecho real de dominio, que en el lenguaje vulgar es la propiedad, pero que técnicamente la palabra es derecho real de dominio. Si yo tengo un vehículo, ese vehículo lo compré yo, lo anoté en el registro del automotor, está mi nombre, es un derecho real de dominio. Bueno, eso es un interés jurídicamente protegido por el ordenamiento a través de una regulación especial, que son los derechos reales, ¿no? En este caso, el derecho real de dominio. Después, si yo lo compré, por ejemplo, a medias con mi pareja y lo hemos inscrito al auto a nombre de los dos, eso es un derecho real de condominio que también tiene una regulación especial. En esos casos, el derecho subjetivo tiene un contenido que son intereses individuales. Más allá de que sean dos las personas, sigue siendo individual. Son atinentes que recaen sobre bienes individuales. Ahora, si el interés sobre el cual recae el derecho, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con un derecho ambiental, y el interés es la preservación del equilibrio ecológico, la prevención contra la contaminación ambiental, esos son intereses difusos. Esa es la clasificación entre derechos subjetivos individuales y derechos subjetivos de incidencia colectiva, ¿no? Los llamados intereses difusos o derechos de incidencia colectiva. Porque recaen sobre bienes, sobre intereses que no son divisibles. El interés que tenemos los jujeños en que el Civi no esté contaminado, no se puede dividir. No es divisible, no es fragmentable, no pertenece a una persona ni a un grupo determinado de personas, pertenece a una colectividad, ni siquiera pertenece al Estado como institución, como persona jurídica pública. Pertenece a una colectividad y son difusos, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, saliendo de lo ambiental, cuando hablamos de intereses difusos, en la cuestión, esto funciona mucho en lo que es defensa del consumidor, con los anuncios publicitarios, ¿no? Es decir, cuando hay ofertas, anuncios publicitarios que son lanzados al mercado de manera indiscriminada, ahí también están en juego intereses difusos si esos anuncios publicitarios no son veraces, sino que son engañosos. Esto lo van a ver muy bien cuando estudien la cuestión de los contratos de consumo.
Y acá están protegidos no intereses individuales, más allá de que yo, Darío Melano, vaya y caiga en el engaño, ¿no? Y me vea afectado individualmente, como esos avisos publicitarios están lanzados de manera indiscriminada, ¿m? A toda una colectividad, pueden generar una afectación colectiva, ¿m? Con lo cual también están en juego los intereses difusos y esto tiene su, digamos, su implicancia práctica cuando se trata de quienes pueden ejercer las acciones procesales, ¿no? Y esto está regulado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, donde habla quiénes pueden accionar cuando están afectados los intereses difusos. ¿M? Puede el, el afectado, ¿m? Es decir, si yo vivo cerca del Civi y se me ha contaminado el río, bueno, más allá de que eso sea un interés difuso, estoy afectado, yo puedo accionar para la protección de esos intereses difusos, ¿sí? Puede accionar también asociaciones que nucleen, ¿no? A las personas, pueden accionar el defensor del pueblo, tiene que ver, esa distinción tiene importancia práctica por esto también, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos entonces, no hablamos de derecho legítimo y simple, sino de intereses jurídicamente protegidos y de intereses simple cuando no está regulado, pero no está prohibido. Bien, no hay una prohibición para para que una persona pueda reclamar determinado reconocimiento de un interés, ¿sí? Esto funciona mucho en lo que es, como le dije, en materia de reparación de daño. Bueno, vamos a avanzar porque si no nos queda lo más pesado y no vamos a... Bueno, ustedes me van escribiendo en el chat cualquier pregunta y yo vuelvo enseguida al chat. Lo tengo que cerrar porque si no me molesta la visión ahí. Después van a tener unas clasificaciones que la verdad no tienen mayor complicación, ¿no? La de los derechos absolutos y los derechos relativos. Ojo con esto porque no tiene que ver con que el ejercicio de los derechos pueda ser absoluto, es decir, que no tiene límites, porque el ejercicio de todos los derechos subjetivos tiene límites, los límites impuestos por la buena fe, el límite impuesto por la prohibición del abuso del derecho, son límites al ejercicio de todos los derechos subjetivos. Es decir, en ese sentido, todos los derechos, todos, desde el derecho a la vida hasta el derecho a la propiedad, todos son relativos en la medida en que tienen una reglamentación, son reglamentados y, y tienen ciertas restricciones. Ninguno es absoluto en ese sentido. La clasificación de derechos absoluto y relativo tiene que ver con esto que yo decía hace rato de la diferencia entre situación jurídica y relación jurídica, y el ejemplo clásico es el de los derechos reales, o el de los derechos personalísimos, ¿no? Son absolutos en el sentido que tienen efecto erga omnes. Yo, como derecho real de dominio de mi inmueble, puedo oponer ese derecho a toda la comunidad. Nadie puede venir y apropiarse de mi inmueble. Yo, como titular de mi derecho a la identidad, como titular de derecho a mi nombre, puedo proteger ese derecho, y hacerlo valer contra cualquiera que me lo afecte, efecto erga omnes. Bien, mientras que los derechos relativos son propiamente los que llamamos derechos personales, que tienen una denominación que son sinónimos, ¿no? Que vayan aprendiéndosela ya. Los derechos personales, también llamados derechos creditorios o también llamados derechos de las obligaciones, que es la relación jurídica que vincula a un acreedor con un deudor, en virtud de la cual el acreedor le puede exigir al deudor una determinada conducta de dar
Por ejemplo, cuando yo celebro un contrato de compraventa, te compro el vehículo y en virtud de ese contrato te puedo exigir que vos me des ese vehículo y si no me lo das y tenemos firmado el contrato, te voy a demandar judicialmente para que me entregues el vehículo y además me repares todos los daños y perjuicios. ¿No? Entonces, una obligación de dar, una obligación de hacer. Por ejemplo, si yo celebro un contrato de obra para que vengan los albañiles y me levanten una pieza más aquí en mi casa, es una obligación de hacer. O, por ejemplo, una obligación de no hacer, que es típica en ciertos contratos de servicio en donde hay un deber de confidencialidad y de no divulgar cierta información. Entonces, esos son este, los derechos personales, creditorios o crediticios, o también llamados derechos de las obligaciones. Vinculan a un acreedor determinado con un deudor determinado. Al locador con el locatario, al comprador con el vendedor. Por eso son relativos. Yo no le puedo exigir esa conducta a cualquiera, no, al deudor con el cual se constituyó esa obligación, que puede ser contractual o puede tener su fuente también en la ley o puede tener su fuente en hechos ilícitos. Si a mí me atropellan, ese hecho ilícito va a generar un deber de reparar de determinadas personas, ¿sí? Del dueño del vehículo que me atropelló, del que iba manejando. A esas personas yo voy a poder demandarle una obligación de dar suma de dinero, pagame la indemnización, ¿sí? No a cualquiera, solamente a esas personas determinadas. Por eso la clasificación de derechos absolutos y relativos es en ese sentido. Bueno, derechos políticos y derechos civiles, derechos patrimoniales o no patrimoniales, no me voy a detener ahí porque no genera gran problema esto. Acá están los derechos patrimoniales, fíjense, estas tres categorías. Los derechos reales y los derechos personales u obligacionales están cada uno de ellos en un libro respectivo del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Tienen una estructura determinada cada uno de ellos. En el de derechos personales u obligacionales rige el principio de la autonomía de la voluntad. En el ámbito de los derechos reales, que es el poder jurídico que se tiene sobre un objeto determinado, como el derecho real de dominio, el derecho real de condominio, el derecho real de hipoteca, el derecho real de prenda. Esos derechos reales que están enumerados y son taxativos, son creados por ley, tienen que ver con eso, con un poder jurídico que se tiene sobre un objeto determinado, mientras que los derechos de créditos personales u obligacionales es lo que acabo de mencionar cuando hablé de los derechos relativos, ¿no? Relación jurídica entre acreedor y deudor, en virtud de la cual el acreedor le puede exigir al deudor determinada obligación de dar, de hacer o de no hacer. Mientras que los derechos intelectuales están regulados fundamentalmente en una ley, que es la ley de propiedad intelectual, ¿sí? Que tiene que ver con aquellos derechos que recaen sobre obras intelectuales, artísticas, científicas, ¿no? Que se han plasmado en algún texto, en algún documento, un dibujo, un diseño de computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los derechos intelectuales que también tienen su propia categoría. Todos estos derechos son derechos subjetivos de carácter patrimonial, porque recaen sobre bienes susceptibles de valoración económica.
derechos, ejemplo de derechos no patrimoniales son los derechos personalísimos, el derecho a la identidad, ¿no? El derecho al nombre, el derecho a la intimidad, a la honra, los derechos de familia, ¿no? Son propiamente, más allá de que se pueden generar obligaciones patrimoniales, como la obligación alimentaria, pero por reglas se tratan de derechos no patrimoniales. Bueno, llegamos al punto de la persona. Bueno, a ver, acá tengo unas preguntas. Déjeme que vea. Primera pregunta, ¿es interés o derecho legítimo? No, se habla de interés legítimo e interés simple. Digamos, la conceptualización es interés legítimo. Los derechos subjetivos recaen sobre los intereses legítimos, sobre los intereses jurídicamente protegidos. Bien, los intereses simples son aquellos que no están regulados en el ordenamiento, pero no están prohibidos y que pueden llegar a generar algún derecho si hay alguna afectación por parte de un tercero, digamos, ¿no? El ejemplo típico, como yo les decía, era cuando es un ejemplo que se da porque se discutió muchísimo en la jurisprudencia en materia de indemnizaciones patrimoniales, cuando la unión convivencial no estaba regulada jurídicamente, no estaba regulada, no tenía regulación. Entonces, entre los convivientes no se debían alimentos. Cuando ocurre una muerte a partir de un hecho ilícito, por ejemplo, un accidente de tránsito es un hecho ilícito, más allá de que no haya habido dolo, digamos, no importa, es un hecho antijurídico que genera una obligación de reparar el daño causado. Esa indemnización del daño causado tiene como muchos componentes. Uno de ellos es el de carácter patrimonial, es decir, cuáles son digamos, hubo una víctima que falleció, y vamos a suponer que esa persona convivía con otra persona, ¿bien? En el momento en que las uniones convivenciales no estaban reguladas, o sea, no constituían lo que acabamos de decir, intereses jurídicamente protegidos, no estaban reguladas, no había, por ejemplo, una obligación del conviviente de pasar alimentos al otro, pero tampoco estaba prohibida. Bien, entonces es lo que la doctrina llama a eso intereses simples, es decir, no son intereses legítimos en el sentido que no están legislados, regulados por el derecho. ¿Se entiende? Entonces la pregunta era si no teniendo uno de los componentes de esa indemnización es, me vas a pagar el daño patrimonial que me has causado porque mi conviviente yo tenía derecho a que mi conviviente eh, me diera alimentos de por vida, ¿no? O mientras durara la convivencia, digamos. Pero ese deber alimentario no estaba regulado. Entonces la pregunta era si no teniendo derecho subjetivo la conviviente podía reclamar dentro de esa indemnización ese contenido patrimonial. ¿Sí? Finalmente la jurisprudencia dijo sí, sí puede. ¿Por qué? Porque si bien no es un interés jurídicamente protegido, no está regulado en el derecho, es un interés simple que no está prohibido y que va a recibir igualmente la protección del ordenamiento jurídico, es decir, se afectó ese interés simple y por lo tanto va a haber un derecho a reparar. Después, los intereses, ahí
plantean de si se puede repetir la cuestión de los difusos, no confundan difusos con simples, digamos, ¿no? Los intereses pueden ser individuales o difusos, o llamados de incidencia colectiva, ¿no? Hay una tercera categoría, yo no los quiero complicar más, pero hay una tercera categoría que crea la doctrina del caso Halabi, en donde habla de derechos individuales homogéneos. ¿Mm? Son derechos individuales que se afectan de manera casi masiva a partir de un hecho único. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que el banco X decide un buen día debitarle a todos sus clientes 100 pesos en concepto de un producto que nunca brindó. ¿Bien? Entonces, le afecta a las cuentas bancarias de 10 millones de personas. ¿Bien? Es absurdo que cada una de esas personas vaya y haga un juicio por los 100 pesos que le debitaron. Hay intereses, digamos, por eso se llaman intereses individuales homogéneos. Vendría a ser como una subcategoría dentro de los derechos de incidencia colectiva, pero yo prefiero separarlo porque si no se confunden, porque en los derechos de incidencia colectiva el bien a proteger es colectivo y no es fraccionable, no es divisible. En el ejemplo que yo acabo de dar, sí es fraccionable y sí es divisible, porque a cada uno de los afectados le sacaron 100 pesos. No sé si se entiende. Entonces, esa tercera categoría que crea el caso Halabi tiene una enorme importancia a los fines procesales, digamos, es decir, cómo se va a tramitar ese proceso colectivo, porque son procesos especiales que van a tener una sentencia, general, aplicable a todos los casos, pero eso tiene una importancia procesal más que en el ámbito del derecho privado, ¿sí? ¿Se entendió lo de los intereses difusos? Bueno, acá me hacen una pregunta que tiene que ver no con la clase, sino con una cuestión operativa. Y que sí, me acaban de avisar esto, que yo la verdad que no conozco la dinámica por ahí de la universidad, recién estoy empezando a dar clase y me informan que efectivamente por el tema del paro de transporte, este, no se puede, digamos, dar clase porque no todos tienen garantizado el derecho de llegar, digamos. Estamos hablando del derecho a la educación. Entonces, digamos, lo que se haría es lo siguiente. Si se mantiene el paro de transporte, se suspenden las clases y esa clase o bien la recuperaríamos o bien haríamos un trabajo en el aula virtual para cumplimentar esa clase, ¿sí? Pero todo es a condición de que se mantenga el paro de transporte. Entonces, a ver, yo mañana, en el caso mío, tengo a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde. La pregunta sería, en todo caso, ¿qué sucede si a mitad de la jornada se levanta el paro de transporte? Bueno, yo creo que si hasta las 10, 11 de la mañana no hay novedades de que se levante el paro de transporte, quedan suspendidas las clases por más que después se reanude, porque si no, no hay tiempo de organizarse y estar, ¿no es cierto? Entonces, en principio, la comunicación es esta, que si hay paro de transporte, eh,
si se mantiene el paro de transporte, se suspende la actividad en las aulas, ¿sí? ¿Se entendió lo que acabo de decir, no? A ver, sí, eso, lo de acordar un horario, bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? Eh, ya voy a hablar una vez que termine la clase, hablo con la doctora Marcó y se acordaría poner como punto, o el primer horario creo que lo tienen a las 3 de la tarde con ella. Yo diría que si hasta las 11 de la mañana no hay novedades, por más que después se restablezca el servicio, no va a haber clases. ¿Sí? Consulté lo de las clases virtuales y me dicen que no, no es posible. El paro, a ver, no confundamos el paro de transporte con el paro de docente. La doctora Marcó no se va a adherir al paro de Adiunju. eh, Nada, nosotros recién empezamos, recién nos estamos acomodando en el aula universitaria, así que no va a haber paro, por lo menos hasta ahora, digamos, hasta el día, hasta el paro este que está corriendo ahora, no nos vamos a adherir, ¿sí? El tema, y yo ahora voy a hablar con ella para comunicarle esto va a ser el tema del paro de transporte sí va a ser aplicable a todas las comisiones, no solo a la mía, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, hay gente de Perico, hay gente de San Pedro, sí, es cierto, yo diría que, esperen que estoy leyendo un poco los mensajes que me ponen, sí, este, yo diría que hasta las 10 de la mañana, ¿te parece? O sea, hasta las 10 de la mañana ponemos como horario límite. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, volvamos a la clase. De todas formas, esto lo voy a comunicar a través del aula virtual. Una vez que termine clase, voy a armar el comunicado, ¿sí? ¿Me quedó alguna pregunta colgada ahí? Por favor, si quedó alguna, me la vuelven a repreguntar. Si no, ya arranco con persona porque nos queda un vendaval todavía para ver. ¿Quedó alguna pregunta? Yo estuve subiendo el PowerPoint de la clase teórica, lo voy a volver a subir porque me lo pidieron. Yo básicamente entiendo estos Power eh, como una guía más que para ustedes, para mí, para no ramificarme, ¿sí? Para no disgregar. Entonces voy siguiendo un hilo a partir de este PowerPoint que, que fui armando, digamos, ¿no? Pero si a ustedes les sirve como simplemente como referencia, digamos, esto no es para estudiar o sirve como una guía para ver los temas que venimos viendo, yo los comparto, no tengo problema. Bueno, vamos a comenzar entonces, luego de desarrollar lo que es la relación jurídica, con sus tres elementos, sujeto, objeto y causa, y teniendo en cuenta que esos tres elementos son lo que nosotros vamos a
analizar minuciosamente a lo largo de las unidades de derecho privado 1, vamos a comenzar con el sujeto de la relación jurídica, que como hemos visto, no es otra cosa, no es otra entidad que la persona, porque se trata de relaciones entre personas. Y cuando hablamos de personas, hablamos de las dos categorías de personas que regula el Código Civil y Comercial y que también regulaba el Código Civil de Vélez. Nada más que por ahí tenían otra denominación. Nada más, en vez de persona humana, Vélez la llamaba persona física y luego la persona jurídica, que Vélez le ponía además el nombre de persona de existencia ideal, ¿no? Entonces, las personas humanas eran llamadas por Vélez persona de existencia física o persona de existencia visible. En nuestro código están reguladas las personas humanas en el título primero del libro primero del Código Civil, o sea, el libro primero es la parte general, el título primero habla de la persona humana, mientras que la persona jurídica está en el título 2, ¿sí? Como verán, el código no regula. A ver, Wilson Ortega está levantando las manos, no sé si es una pregunta. Bueno, evidentemente se le escapó. El Código Civil y Comercial regula estos dos sujetos de derecho. Bien, hacemos esta aclaración porque hay, digamos, cierta doctrina que ha empezado a desarrollar la idea de que hay personas no humanas. Ahora vamos a ver el concepto de personas, ¿no? Pero cuando hablamos de personas, hablamos de sujetos de derechos, ¿no es cierto?, con capacidad de adquirir derechos y obligaciones, ¿m? Con la capacidad de ser titulares de derechos y de obligaciones. Bien. Eh, y la única posibilidad que tenemos, al menos lo que hoy reconoce el ordenamiento jurídico, son las personas humanas y esta ficción jurídica que se ha dado en llamar personas jurídicas, que son agrupaciones o instituciones jurídicas creadas bajo cierta forma, que ya lo veremos en otra unidad, y que el derecho le asigna, ¿no?, una personalidad jurídica como una entidad distinta y separada de los miembros que la componen, ¿no? El Club Boca Juniors es una asociación civil sin fines de lucro, es una institución, es una persona jurídica creada conforme a la ley, autorizada por la ley, que tiene un nombre, tiene un patrimonio, tiene un domicilio, puede ser demandada judicialmente, y no vas a demandar a los socios que la integran, no, vas a demandar a esa persona jurídica llamada Club Boca Juniors. Esto es una ficción jurídica que se ha creado para que los hombres puedan desarrollar ciertos fines en la sociedad sin comprometer, digamos, su patrimonio personal o su patrimonio familiar. ¿Se entiende? Ahora, eh, los animales, ¿no? La naturaleza, no son jurídicamente considerados, al menos vamos a decirlo por la doctrina mayoritaria y por el ordenamiento jurídico, no son sujetos de derecho en el sentido de que sean personas con capacidad de adquirir derechos y obligaciones, sin perjuicio de que tienen cierta regulación y protección especial, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo en casa de mi madre un perro, salchicha, que ya tiene 17 años, lo queremos mucho. Cuando se nos vaya lo vamos
a llorar y lo vamos a lamentar, y si viene el vecino y lo agrede y lo lastima, mi perrito, Salchicha, no es un sujeto de derecho que él va a ir a los tribunales de justicia y va a demandar judicialmente, ¿sí? No es un sujeto de derecho en ese sentido, no es una, no es una persona que tenga la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. Eh, si bien es cierto que es un animal que tiene una protección legal especial. De hecho, si alguien lo lastima o le infiere tratos crueles, comete hasta un delito, ¿no? Pero esto no lo convierte en persona, al menos desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Yo sé que hay doctrinas que por el momento son minoritarias que empiezan a desarrollar la idea de personas no humanas, hablando básicamente de ciertos derechos de los animales, digamos, ¿no? Con los cuales yo no estoy en desacuerdo, no estoy en desacuerdo en el sentido de la protección de vida que tienen que tener este, los animales, pero no, jurídicamente hoy no podemos decir que se traten de sujetos de derecho o de personas, ¿no? Para eso vamos a comenzar a ver un poco la conceptualización de persona humana, eh, este, advirtiendo esto, de que el Código Civil regula dos categorías de personas, que el Código Civil de Vélez traía una definición de persona que era aplicable tanto a persona humana como a persona jurídica, cuando decía que persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? Es un concepto jurídico, es un concepto jurídico. El concepto de persona es jurídico, es decir, a quién le asignamos esa, digamos, esa cualidad de ser un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Bien. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces en ese sentido es, ¿todo ser humano es persona? Porque si en una sociedad determinada encontramos un grupo de personas que por razones de su nacionalidad o de lo que fuere, eh, no es considerada por el ordenamiento jurídico titular de derechos y obligaciones fundamentales, entonces hay un grupo de seres humanos que no son personas para el ordenamiento jurídico. ¿Se entiende? Esta distinción es importante porque durante mucho tiempo ha habido sociedades que han hecho esta discriminación en este sentido, ¿sí? Pero el derecho ha llegado a un punto de evolución, sobre todo después de los horrores que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde efectivamente sucedió en los hechos esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi, ¿no? Donde un grupo de personas con determinada condición étnica, con determinada condición de nacionalidad, con determinada condición de, por ejemplo, homosexualidad, no eran consideradas personas por el ordenamiento jurídico, porque no se les atribuía derechos y obligaciones. Eran objetos a los que se iba inclusive a exterminar, digamos, ¿no? Entonces, después de los horrores del nazismo, hay un gran desarrollo de los derechos humanos y en este sentido llegamos a un punto de evolución en donde no es posible revertir esto. Todo ser humano es persona. Todo ser humano eh, debe ser considerado por el ordenamiento jurídico como titular de derechos y obligaciones.
Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, derechos que son innatos, ¿m? Derechos de la personalidad que son innatos y que lo van a acompañar al ser humano desde su nacimiento hasta el fin de sus días. Y que nadie y ningún Estado, jurídicamente hablando, se los va a poder arrebatar. ¿Sí? Bueno, acá hay algunas definiciones. Cuando pongo estas siglas, me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional en nuestro Estado, y reafirma esto, ¿no? En el apartado 2 del artículo 1 dice, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Y toda persona tiene el derecho a la personalidad jurídica. Entonces, cuando hablamos de persona, hablamos de la capacidad de atribuir, de la asignación de un concepto jurídico, no de la naturaleza, sino jurídico, en donde el ordenamiento jurídico de un Estado le asigna al ser humano ser sujeto de derecho, ¿sí? Tener la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa es la idea de la personalidad jurídica. Entonces, que el Código Civil no defina la persona humana, sigue, digamos, de alguna manera sigue implícitamente esta tendencia de decir, no, digamos, es persona humana, persona humana, es todo ser humano, persona es todo ser humano, ¿sí? Porque si el código comienza diciendo persona es todo ente susceptible de adquirir derecho y contraer obligaciones, puede venir, ¿no es cierto?, dejando de lado, por supuesto, que hay tratados internacionales de derechos humanos y tenemos una constitución que no lo permitiría, pero vamos a suponer, puede venir un Estado que diga, solamente este grupo de seres humanos van a ser sujetos de derechos y obligaciones, y este grupo que tiene determinado color político, ideológico, de nacionalidad, de religión, etcétera, no. Eso ya no es posible, no tenemos posibilidad de retornar a eso, al menos desde el punto de vista jurídico. Sería absolutamente insostenible. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió esa distinción? A ver, bueno, sí, seguimos. Estoy re mal con el tiempo, voy a acelerar un poco. No sé cómo hacer para correr esto. Ahí está. Bueno, a partir de acá vamos a ver tres reglas jurídicas, que son el artículo 19, el artículo 20 y el artículo 21 del Código Civil, que tiene que ver un poco con el estatuto legal de la persona humana, ¿sí? Para comenzar, el artículo 19 del Código Civil y Comercial, que en su versión original, cuando se preparó el anteproyecto del código, que luego fue al Poder Ejecutivo y luego fue al Congreso y hicieron algunas modificaciones, tenía otra redacción que ya vamos a ver cuando tratemos el tema de las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Tenía otra redacción que era mucho más clara con respecto a ese punto, pero vaya a saber con qué, porque en realidad al cortarle la parte que le cortaron, en rigor lo que hicieron es traer más confusión que claridad.
pero dejaron esta redacción, ¿no? Artículo 19, comienzo de la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Esta definición del código Ok. vamos a mencionar así muy, muy ligeramente, porque es imposible desarrollar un tema tan complejo en tan poco tiempo, pero vamos a mencionar que este artículo, entre otras cuestiones, no, digamos, tanto la doctrina como la jurisprudencia la lleva a abordar, ¿no? Entre otras cosas, dos cuestiones bastante delicadas y bastante complejas, ¿no? Una es lo que llamamos técnicas de reproducción humana asistida o técnicas de reproducción médicamente asistida, que ya vamos a ver de qué se trata, y el otro que es el de la interrupción legal del embarazo, con respecto al cual hay una ley a partir del año 2021 que establece reglas sobre esta cuestión, pero que tienen un desarrollo, digamos, jurisprudencial básicamente en dos fallos que yo los voy a simplemente mencionar, aclarando que lo que vamos a tratar acá es derecho positivo, ¿sí? Fundamentalmente el derecho, el pronunciamiento que el derecho tiene hoy sobre este tema, basándonos en dos fuentes del derecho, en la ley y en la jurisprudencia, ¿no? Una fuente formal y una fuente material del derecho, y cuál es la respuesta de alguna manera que da a la cuestión de la interrupción legal del embarazo, porque obviamente son temas sensibles que inclusive en su momento generaron posiciones encontradas, a tal punto que durante el gobierno de Macri se intentó legislar sobre el punto, no se llegó al número adecuado, y luego 2 años después o 3 años después, en el 2021, finalmente se aprobó la ley que ahora vamos a mencionar un artículo, ¿no? Es decir, es derecho positivo vigente en la Argentina. Para esto, para tratar tanto el tema de las técnicas de reproducción humana asistida, que genera discusiones, ¿no? Sí, genera discusiones, pero hay que decir que hay posiciones ya fijadas en materia de jurisprudencia sobre cuándo debe entenderse por concepción en los casos de técnicas de reproducción humana asistida, es decir, de fertilización asistida, si la concepción se debe entender desde la formación del embrión humano, lo que la medicina llama el embrión humano, o desde que el embrión es implantado en el seno de la mujer. Ese es un punto sobre el cual el fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado. Y también este artículo de la Convención Americana ha sido también objeto de interpretación en otros fallos, por ejemplo el caso FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para analizar jurídicamente lo que es la interrupción legal del embarazo. Pero bueno, este artículo, fíjense que dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley, y en general, atento a esa alocución que tiene ahí la palabra, porque es lo que va a poner foco también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en general, dice a partir del momento de la concepción. Después agrega: nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Bueno, veamos estos dos temas de una manera muy, muy rápida y muy sucinta, porque la verdad que también el tiempo se nos ha ido. Pero ¿cuáles son las cuestiones que hay que tener en consideración acá?
Vamos al primero, las técnicas de reproducción humana asistida. Tiene que ver con procedimientos científicos, médicos, que intervienen en lo que es el acto de procreación, facilitando a aquellas personas o parejas que tienen problemas de fertilidad, para poder tener un hijo, digamos, ¿no? Entonces, básicamente hay dos técnicas, una que se llama la inseminación artificial, este, que esto es, digamos, introducir, introducir semen a través de procedimientos médicos, ¿no es cierto? En el órgano femenino de la mujer, y a partir de ahí generar la fecundación, no fuera del cuerpo, no en laboratorio, sino en el cuerpo de la mujer. Esto, digamos, no presenta problemas desde el punto de vista de la concepción, porque de alguna manera la fecundación se produce dentro del cuerpo de la mujer, ¿no? El problema o la discusión que se generó y que trató el caso Artavia Murillo, el caso Artavia Murillo es un fallo que está mencionado en el programa, que por supuesto yo no le voy a pedir que, es un caso de 150 páginas, yo no le voy a pedir que se lo estudien a ese fallo, pero sí que básicamente tengan idea de qué se discutió en este fallo de la Corte y cuáles son, básicamente el punto al que llega a conclusión la Corte después de un largo desarrollo interpretativo, en donde se discutió esto, ¿no? Es decir, en los casos de fecundación in vitro, en los casos de fecundación extracorpórea, en donde se fusionan, digamos, los gametos humanos, para generar el embrión humano, la discusión es cuándo se considera que se produce la concepción, que es un concepto clave para empezar a entender la idea esta de la idea de un sujeto de derecho desde cierto punto de vista. Y en este fallo la Corte va a decir dos cosas, que hay que tenerlas en cuenta porque después una de ellas, la segunda que voy a nombrar, lo va a retomar, no solo la jurisprudencia argentina, sino también, en definitiva, la legislación que se dicta sobre interrupción legal del embarazo, digamos, ¿no? Acá la Corte va a decir, en primer lugar, esto que yo reproduje acá, que la concepción se produce desde la implantación del embrión en el seno materno, pues si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo serán nulas, ¿no? Hay que decir que en este caso, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es como el órgano judicial de aplicación, un órgano internacional de aplicación de la Convención, es el intérprete máximo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Es como la palabra última, es como el intérprete auténtico, así lo considera la Corte Suprema de nuestro país, a la Corte Interamericana, es el intérprete supremo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es parte de la interpretación que hay, que después los tribunales tienen que seguir acerca de cómo debe, por ejemplo, interpretarse el artículo cuarto de la Convención Americana. ¿Bien? Entonces, en este punto la Corte va a decir esto, que mientras, sin perjuicio de que el embrión humano fuera del cuerpo, ¿cierto?, de la mujer, sea objeto de una protección especial, porque no es cualquier cosa, desde luego, no se le puede dar cualquier tratamiento, es más, en nuestro Código Civil están prohibidas las prácticas genéticas sobre embriones, ¿no? Es decir, la manipulación, por supuesto, ¿no? Esto me recuerda a una
entrevista en donde Gabriel García Márquez, frente a una pregunta del periodista y le decía qué es lo que, estuve hablando en una entrevista, no sé, de la década del 80, le preguntaban qué es lo que más temía de la humanidad, del futuro de la humanidad, él contestaba que lo que más temía era que estamos en condiciones de crear al Minotauro, ¿no? O sea, el nivel del desarrollo de la ciencia ha llegado a tal punto que la manipulación genética es sumamente peligrosa y por supuesto tiene que ser objeto de regulaciones muy rigurosas y muy severas por parte del Estado, cosa que hasta ahora no ha sucedido, ¿no? El Código Civil Comercial difería a que una ley especial regule las cuestiones sobre la protección, digamos, la regulación especial sobre el embrión, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Pero eh, estas técnicas de reproducción humana asistida sí están permitidas, están habilitadas. De hecho, nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Fertilización Asistida, que permite el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida para aquellas personas que no pueden naturalmente engendrar un hijo. Pero el punto clave en esta sentencia de la Corte, en donde había un grupo de matrimonios de Costa Rica, este es un fallo que se dicta en contra del Estado de Costa Rica, se lo condena al Estado de Costa Rica por violar la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado de Costa Rica, a través de su Corte Suprema, prohibía, ¿sí?, la fecundación in vitro, ¿no?, las técnicas de reproducción médicamente asistida, con la idea de que al hacerlo, digamos, se eliminaban embriones humanos y que eso significaba violar el artículo 4 de la Convención Americana. Bueno, uno de los puntos que sostiene la Corte, hay muchos otros, que yo después voy a mencionar otros, es esto, digamos, ¿no? Que el embrión, mientras, sin perjuicio de que eso tenga una regulación especial, por supuesto, que es lo que acabo de decir, mientras no se implante, mientras no anide, esa es la palabra, en el cuerpo de la mujer, no debe considerarse que hay concepción porque sus posibilidades de desarrollo serán nulas. Solo es posible el desarrollo de ese embrión una vez que está anidado en el cuerpo de la mujer. ¿Bien? Este es un punto clave del fallo Artavia Murillo. Pero después va a decir otra cosa que esto en realidad repite también de otro fallo en donde venía sosteniendo esto la Corte Interamericana y que va a tener influencia, esto que decía, no el de Artavia Murillo, porque Artavia Murillo es posterior, pero va a tener influencia en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde va a habilitar el derecho a la interrupción legal. Es un fallo del año 2012, o sea, anterior a la ley de interrupción legal del embarazo, donde va a habilitar eh, la posibilidad de que bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones, una mujer pueda acceder a la interrupción del embarazo, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que la protección de la vida prenatal, lo voy a tratar de resumir en pocas palabras, pero lo estoy diciendo casi textualmente a como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que la protección de la vida prenatal, es decir, antes de que, una vez que está concebido, ¿no es cierto? Y antes del nacimiento, esa protección de la vida prenatal no es absoluta, sino que es gradual y progresiva. Esa protección debe ser gradual y progresiva y tiene que correlacionarse o ponderarse con otros derechos, particularmente el de la mujer embarazada, ¿sí? Básicamente esto es lo que va a ser una especie de ponderación
básicamente lo que está diciendo en este fallo no es lo mismo un embarazo de 2 semanas y un embarazo de 7 meses. Por eso es que dice que la protección de la vida prenatal no es absoluta, sino gradual y progresiva según también las circunstancias del caso. Esto lo va a retomar también, esta idea que ya lo había dicho la Corte en otro caso, pero acá lo menciona de nuevo, lo va a retomar la Corte Suprema en el caso FAL, que lo voy a mencionar ahora en un ratito. Pero en definitiva, fíjense que el anteproyecto del Código Civil en este artículo 19 que yo acabo de mencionar, decía que con la concepción en el seno materno, perdón, la existencia de la persona comienza con la concepción, y le agregaba, en el seno materno, ¿no? Es decir, seguía la tesitura de lo que había sido el fallo de Artavia Murillo. Y agregaba, en el caso de las técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión implantado. Esto se eliminó, no sé por qué, pero se lo eliminó, digamos, del Código Civil y Comercial. Sin perjuicio quedó en otros artículos, esto tiene regulación, lo que son las técnicas de reproducción humana asistida, es decir, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, están permitidas. De hecho, acabo de decir también que hay una ley que garantiza el acceso básicamente le permite a las personas que quieren acceder a estas técnicas hacerlo a través de las obras sociales o del sistema de salud pública, ¿sí? Ahora, ese proyecto de ley que muchas veces se presentó para determinar una regulación sobre el embrión, no el embrión implantado, sino qué destino se le da a los embriones que finalmente no son implantados en el seno de la mujer, nunca se sancionó, digamos, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un vacío legal que yo diría que es sumamente peligroso, porque como dijo García Márquez, la humanidad hoy está en condiciones de crear al Minotauro. Bueno, esto también lo menciono rápidamente. Esto se dictó en el año 2021 en la Ley de Acceso de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que básicamente establece, siguiendo muchas pautas que había dado la Corte Suprema en el fallo FAL, como dos condiciones de acceso, dos condiciones legales de acceso a la interrupción del embarazo, ¿sí? Que es hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional, sin causa alguna, incausada, digamos. La persona se presenta en un sistema de salud público, esto está regulado, inclusive está regulado hasta la cuestión de objeción de conciencia, ¿no? Está regulado que un médico pueda decir yo me aparto, le paso a mi colega, yo objeto, porque no estoy de acuerdo moralmente con esta cuestión, esto está regulado en la ley, inclusive hasta sanatorios que pueden, digamos, registrarse como objetores de conciencia, pero bajo ciertas condiciones y regulaciones que están en la ley que nosotros no la vamos a ver. Simplemente tener en cuenta esta regla general que está en el artículo 4, que es hasta la semana 14, esto es incausado, la mujer se presenta y manifiesta. Fíjense que habla de mujeres y de personas con otras identidades de género, digamos, ¿no? Porque eso también puede estar, digamos, puede ser que una persona siendo mujer se le haya asignado, ¿no es cierto?, al momento de nacer el género que coincidía con su sexo y después haya hecho un cambio de género en virtud de la ley de identidad de género y
digamos, como tiene capacidad de gestar, ha quedado embarazada, entonces por eso habla de mujeres y personas con otras identidades de género, que de manera incausada hasta la semana 14, sin dar ninguna explicación, se puede interrumpir el embarazo. Y luego, fuera de ese plazo, fuera de ese plazo, funciona en estas causales que están enumeradas ahí. Cuando el embarazo fuere resultado de una violación, previo a una declaración jurada que establece ahí la ley, y cuando estuviera en peligro la vida o la salud integrante de la persona gestante. Es decir, una que funciona de manera incausada hasta la semana 14 y fuera de ese plazo cuando la mujer ha sido víctima de una violación, que es el caso FAL, que yo se lo iba a mencionar acá, es el fallo de la Corte Suprema del año 2012, que fíjense, estamos hablando de 9 años antes de la ley, pero este es como el punto de partida dentro de lo que es nuestro ordenamiento jurídico que desembocó en esa ley, donde se trató el caso de una menor de edad. Ella tenía 15 años de edad, que fue violada por el marido de su madre, no era su papá, no era su progenitor, digamos, era el marido de su madre, la violó a la nena y la dejó embarazada. Este caso, digamos, se planteó no me acuerdo si era Chubut, creo que era Chubut, la provincia. Fue, digamos, la madre de la nena planteó la cuestión de la interrupción legal del embarazo, de que la habiliten a abortar. En primera instancia se le denegó, en segunda instancia se le denegó. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut, o Chubut o Río Negro, no me acuerdo qué provincia, finalmente concedió, le dio la posibilidad de interrumpir el embarazo a la nena, y el caso llegó a la Corte cuando ya el aborto se había producido. Esto es una novedad en el derecho porque los tribunales de justicia siempre se pronuncian sobre un caso, sobre un conflicto concreto, y acá ya el conflicto había desaparecido, digamos, más allá de cómo, digamos, pero a pesar de eso, la Corte, a los fines de sentar precedente y de regular la cuestión de lo que se llamaba el aborto no punible, porque era una interpretación en función de un artículo del Código Penal, decide pronunciarse y establece, digamos, un pasaje de lo que es el aborto no punible hacia un derecho, ¿no?, de la persona cuando ha sido víctima de una violencia sexual. Ese embarazo es producto de una violencia sexual, y ahí establece los parámetros. Por supuesto que los argumentos son muchos y muy complejos, pero uno de ellos tiene que ver con la cuestión de la dignidad de las personas. Espérenme un segundo. No sé cómo. ¿Vamos bien hasta ahí? Este, bueno, vuelvo al punto entonces. Este fallo es paradigmático, es lo que se conoce como un leading case, ¿no?, un caso que sienta jurisprudencia. A partir de ahí, inclusive se generaron protocolos de actuación
en todo el sistema de salud de la nación para que las personas que habían sido, habían sufrido un embarazo producto de una violación, eh, pudieran, mediante una simple declaración jurada, sin necesidad de judicializar, en esto hizo hincapié la Corte, que no es necesario judicializar estas cuestiones, se tiene que resolver de manera administrativa. este, y los fundamentos de la Corte son los que expone, digamos, la Corte ahí, son los que básicamente yo he comentado cuando comenté lo de Artavia Murillo, más allá de que no se trata, el Artavia Murillo no es un caso de aborto, es un caso de fertilización in vitro, pero ahí también la Corte Interamericana habla de esto que yo les decía, de lo que es una protección de la vida prenatal, eh, que no es absoluta, que es gradual, que es progresiva, según textuales palabras, y que deben complementarse o sopesarse con otros derechos, en especial los derechos de la mujer embarazada, ¿sí? Y esto es lo que dice acá, fíjense en el último párrafo, cuando dice la Corte Interamericana no quiso establecer una protección absoluta del derecho a la vida del nascituro, es decir, de la persona por nacer. Esto lo dice la Corte Suprema en el fallo Val, ¿sí? Bueno, después tienen dos artículos muy sencillos, pero que tienen que ver con esto del estatuto legal de la persona. Fíjense que el artículo 20 habla de la época de la concepción. Me hice un lío me hice un lío con los cuadritos que tengo acá al costado. Ahí está. Eh, el artículo, le dije, el artículo 20, el artículo 21, el 20 habla de la época de la concepción, que es un lapso, es un periodo del tiempo que la ley presume que en ese periodo se habría producido la concepción de una persona, lo cual es importante a los fines de determinar ciertas cosas, digamos, ¿no? El periodo es fácil de determinar, es decir, uno toma la fecha del día del nacimiento de una persona. Yo, por ejemplo, nací el 16 de enero, me voy 300 días para atrás, lo marco en el almanaque, vuelvo, perdón, no el 16, no, tengo que excluir el día del nacimiento, el 15. El 15 voy para atrás 180 días, lo marco en el almanaque, y esa fracción que hay de 120 días entre el periodo máximo de embarazo y el periodo mínimo de embarazo, según las reglas de la experiencia, y como una presunción que puede admitir prueba en contrario, se presume que es la época de la concepción. ¿Por qué es importante saber la época de la concepción? Concepción porque se pueden haber, por ejemplo, una persona puede hacer una donación a favor del niño que una mujer lleva en su vientre, que está embarazada, ¿cierto? Y vamos a suponer que el embarazo es inicial. Bueno, la suerte de esa donación va a depender de que esa donación haya sido hecha, por supuesto, con posterioridad a la concepción, porque si no, no tiene valor. ¿Se entiende? Esa donación. Ahora, ¿cuándo va a tener eficacia plena esa donación? Lo dice el 21, que es la regla siguiente, ¿no? Que dice los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer, esto es en los casos de fertilización asistida, quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si nace con vida. ¿Cuándo nace con vida? Cuando es separado totalmente del cuerpo de la mujer y aunque sea un segundo, unos segundos, vive, nació con vida y todos los derechos que estaban en juego quedan irrevocablemente adquiridos. Entonces, si se hizo una donación en la época de su concepción, para adelante, esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos. Y si ese recién nacido después fallece,
se produce la herencia hacia sus ascendientes. ¿Se entiende esto? Ahora, si no nace con vida, si cuando es separado del cuerpo de la mujer no, ya no está con vida, se considera que la persona nunca existió y por lo tanto caen todos los derechos que hubieran estado sujetos a esta condición resolutoria. ¿Sí? Estas tres reglas hay que aprendérselas bien, la del 19, la del 20 y la del 21, y tienen que ver con lo que llamamos el estatus legal o el estatuto legal de la persona humana. Eh, bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta que quieran? Estoy leyendo, a ver. Eh, ahí hablo por teléfono con la doctora Marcó y hacemos el anuncio vía virtual, ¿sí? Porque eso mismo que está planteando la doctora, yo lo planteé y me han dicho que no es posible porque no estamos garantizando, no estaríamos garantizando la clase para todos, ¿sí? La misma inquietud la planteé yo, doctora Marcó, pero ahora hablo por teléfono con usted y acordamos y hacemos el anuncio en el aula virtual, ¿sí? Nos vemos, estaremos anunciando todo por la información. Nos vemos el próximo, o mañana o el próximo martes. Chau, chau.